Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el ADN de la mente del millonario. Bienvenidos a Mente de Inversionistas. Este tema es sumamente importante y es la parte central de Mente de Inversionista. Una vez que tienes la mente de millonario, jamás vas a poder regresar a tener mentalidad de clase media o de pobre. Eh, Tenemos algo en nuestro sistema cerebral que se llama Sistema de Activación Reticular o SAR. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez les ha pasado que cuando se compran un coche, vamos a poner, te compras un Sentra blanco y antes no los veías en la calle? Y una vez que te compraste ese Sentra blanco, ya los ves por todos lados. Ves uno y otro y dices, oye, de repente empecé a ver un montón de Sentras blancos donde nunca los había visto antes. No veía ni uno solo o uno, pero no le ponía atención. Bueno, ese es el sistema de activación reticular. Una vez que una idea se queda impregnada en tu mente, programada en tu mente, empiezas a ver el mundo con ese nuevo filtro. Eh, por qué es tan importante el SAR? Porque el SAR filtra el 99% de la realidad que hay allá afuera. Entonces, es la respuesta del por qué antes no veías centros blancos y una vez que adquiriste un centro blanco, ves un montón de centros blancos por todos lados porque tu SAR activó el pensamiento de centro blanco. Entonces, así es el entrenamiento de la mente millonario, el ADN de la mente millonario es que ellos entrenaron su mente a ver oportunidades donde la clase media y los pobres solamente ven escasez. A, a donde un millonario puede ver un negocio multimillonario y la persona del lado puede ver solamente un terreno baldío lleno de basura. Eh, bueno, vamos a adentrarnos más en la mente del ADN del millonario, a diferencia de la mente de la clase media y los pobres, para que puedan ver las grandes diferencias de cómo pensamos los que pensamos con mente de millonario. Eh, los millonarios piensan, yo creo mi vida. La clase media de los pobres, la vida es algo que me sucede, o sea, soy víctima de lo que me sucede. Los ricos juegan al juego del dinero para ganar, ¿sí? La clase media de los pobres juegan al dinero, el juego del dinero para no perder. Los millonarios piensan en grande, clase media y los pobres piensan en pequeño. Los millonarios se centran en oportunidades y la clase media y los pobres se centran en los obstáculos. Los millonarios admiran a otros millonarios y la clase media y los pobres tienen envidia y resentimiento de los millonarios. Ahora, aquí hago una pausa. Si tú le tienes envidia a los millonarios, a la gente que tiene mucho dinero, jamás vas a poder ser millonario. Porque ¿cómo podrías convertirte en algo que odias o algo que le tienes tanto resentimiento y coraje? Es imposible. Tu subconsciente siempre va a negarse a hacer algo que odias tanto, que tienes tanto resentimiento hacia ello. Eh, los millonarios se relacionan con personas positivas y exitosas. Eh, la clase media de los pobres se relacionan con personas negativas y sin éxito. Los millonarios están dispuestos a promocionarse a sí mismos y la clase media de los pobres piensan de forma negativa sobre las ventas y la promoción. Los millonarios son más grandes que sus problemas y la clase media de los pobres son más pequeños que sus problemas. Los millonarios son grandes receptores, o sea, ellos están dispuestos a recibir, les encanta recibir y cada vez que reciben dan gracias. La clase media y los pobres son malos receptores. Repiten la frase de es mejor dar que recibir. Quédense con eso porque eso lo he escuchado 1 millón de veces. Es mejor dar que recibir. Esa frase fue cambiada. La frase original decía
Es mejor estar en una posición de dar que estar en una posición de recibir. Significa que es mejor ser rico que pobre. Cuando eres rico estás en una posición de dar. Cuando eres pobre estás solamente en una posición de recibir. No puedes dar porque no tienes. Esa fue la frase original, pero fue alterada. Quédense con eso. Eh, los millonarios eligen cobrar según sus resultados. La clase media y pobres eligen cobrar según el tiempo. Cobran por hora, no por resultados. Eh, la clase media y los pobres piensan o esto o aquello. Los millonarios piensan las dos cosas. Esto y aquello porque las dos cosas me gustan. Eh, la clase media y los pobres se centran en lo que ganan en su trabajo. Y los millonarios se centran en crear fortuna todos los días, en qué tanto trabaja su dinero para ellos todos los días y qué tanto se acumula. Los ricos administran bien su dinero, la clase media de los pobres administran mal su dinero. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos y la clase media trabajan mucho por su dinero. Los ricos actúan a pesar del miedo, los ricos también tienen miedo, ¿sí? Sobre todo en el tema de las inversiones es un tema muy emocional. Yo, a pesar de todos los errores que he cometido y todo el dolor que he pasado, nunca me he dado por vencido y sigo invirtiendo. Y actúo a pesar del miedo. Ahora lo hago con mucha más sabiduría que antes, pero el miedo no se va. El miedo siempre está ahí. Y la clase media de los pobres dejan que el miedo los detenga. Los millonarios aprenden y crecen constantemente. La clase media piensan que ya lo saben todo. Como pueden ver, el ADN de los millonarios, de la mente del millonario es totalmente lo opuesto al de la clase media y de los pobres. ¿Qué sucede cuando aprendes a reemplazar esas creencias que te están saboteando? Tu mente puede ser tu mayor activo, tu mejor amigo o tu peor obstáculo, tu peor enemigo. Y tú decides, dependiendo de qué sistema de creencias tengas. Entonces, es cosa de decidir, es cosa de tú decidir en qué momento estás ya harto de vivir la vida que vives, harto de vivir en escasez, harto de vivir en esa colonia, en ese cuartito, harto de ese trabajo en donde no se te valora, no te esclavizan, te menosprecian, en el que te pagan poco y trabajas muy duro. Tienes que hartarte. Ese fue mi proceso, esa fue mi purga de mis creencias de clase media y de pobre. Como les conté, mis abuelos todos eran campesinos. Entonces, yo vengo de la creencia de que el dinero se gana con mucho trabajo y mucho esfuerzo y que debes de trabajar de sol a sol para ganártelo. Y mis abuelos estaban orgullosos de que yo fuera un nieto muy trabajador y eso me afectó. Yo trabajaba 16 horas al día. Claro, lo hacía por ahorrar. Siempre tuve la idea de tener inversiones y negocios. Pero por el otro lado, por trabajar tanto, acabé con mis rodillas. ¿Sí? Después de 10 años de tener dos empleos y trabajar 16 horas al día, llegó un momento que me acabé el cartílago de las rodillas y ya rozaban hueso con hueso y no aguantaba el dolor ya para caminar. Hasta caminar, o sea, despacio me costaba trabajo. Y fue el momento en donde dije, ya les conté en videos pasados, detecté que esa creencia venía de que mis abuelos estaban muy orgullosos de mí porque yo era muy trabajador. Y entonces me di cuenta que esa creencia ya era obsoleta, servía en los tiempos de los campesinos, le servía a mis abuelos en la vida del campo, pero no me servía a mí. Al yo ver que tenía enfrente a millonarios, personas millonarias, ganando 99% del dinero con 1% del esfuerzo que yo hacía, y yo ganando el 1% del dinero que ellos ganaban con 99% del esfuerzo. Ahí es donde hubo un gran contraste entre como de día y de noche, así como las creencias que les acabo de mencionar.
son totalmente lo opuesto, como el día y la noche. Entonces, al tener ese contraste entre los millonarios y mi propia vida, yo trabajando tan duro y ya pues a punto de tener que llegar al cuarto de cirugías para operarme las rodillas, fue cuando me dije, ese chip es de mis abuelos, de que hay que trabajar duro, lo saqué, lo tiró el sol y Luis añicos. ¿Sí? Esa fue mi decisión y fue donde me di cuenta que detecté todos los chips todas las creencias, todos esos chips que me hacían daño y que me mantenían trabajando muy duro, que me mantenían en clase, siendo clase media. Y en cuanto me deshice de esas viejas creencias, empecé a ver oportunidades que nunca antes había visto. En ese momento compré plata a precio de descuento. En ese momento, un par de años después, encontré fondos de inversión que me daban el 9% de rendimiento mensual. O sea que esa cuenta esa cuenta de inversiones que tenía se duplicaba cada 7 meses. ¿Sí? Era el doble. Entonces, pero esas oportunidades estaban frente a mí antes y nunca antes las había visto. Fue hasta que cambié de mi ADN de pensamientos de clase media al ADN de la mente del millonario. Ya les di la lista. ¿Cuál es la gran diferencia de cómo pensamos los millonarios? Ahora, yo hoy en día elijo vivir como clase media. ¿Sí? Elijo posponer la gratificación, que significa ahorrar y reinvertir mi capital hoy para tener más capital, para seguir construyendo acueductos y el día de mañana tener un flujo de caja tan enorme que, que mi cuenta de banco se llene mucho más rápido de lo que yo pueda gastar a pesar de comprarme todos los carros de lujo que quiera y todas las mansiones que quiera. Eh, yo hoy en día elijo posponer la gratificación, ¿sí? Vivir como clase media hoy para tener mucho más mañana. ¿Sí? Si yo pensara como clase media, ya me hubiera gastado todas las inversiones. Y prefiero seguir construyendo acueductos y, y sigo construyendo acueductos. Cada vez que tengo una oportunidad, cada vez que encuentro una oportunidad de inversión, construyo un nuevo acueducto. Y cada vez tengo más acueductos generándome más ingresos. ¿Sí? Hasta el punto de no solo pensar como millonario, sino vivir la vida de un millonario. Entonces todo comienza aquí, en la mente. Primero tienes que pensar como millonario para detectar las oportunidades que están allá afuera. Cuando les hablé de ese terreno baldío hace rato, que mientras la persona de al lado ve un terreno baldío lleno de basura y le da asco, y yo lo veo como una gran oportunidad de inversión, es porque hoy en día eh, México es una potencia en ascenso, ¿sí? Hay muchas más oportunidades para hacerse millonario hoy en día aquí en este país, que le llaman tercermundista. No es tercermundista, es una potencia en ascenso. Cambies ese chip de que somos países tercermundistas, somos potencia en ascenso. Ya dije que está llegando inversión récord. Mercado Libre es una empresa argentina y nosotros ya pasamos, pero por mucho, en ventas a Mercado Libre aquí en México. Y hay muchas oportunidades. Mercado Libre renta espacios en avenidas principales. Les estoy diciendo todo lo que yo veo, como con mente de millonario. Rentan espacios en avenidas principales. Si hay un taller mecánico que tenga una bodega, le rentan esa bodega. Si hay un salón de belleza que tenga otro espacio de bodega, le rentan esa bodega para poner paquetes en los cuales incluso están contratando personas con sus coches propios para repartir paquetes. Entonces las personas, así como el Uber que el Uber Eats les toca recoger un paquete, lo recogen en una refaccionaria esos paquetes para que lleguen a su destino final. Bueno, yo no veo ese terreno baldío lleno de basura, yo veo una bodega que me está generando millones, ¿sí? O por ejemplo, cada rato veo que se abren el 3B se está expandiendo a nivel nacional. Y tienen cartelones que dicen, buscamos lotes o locales de ciertas dimensiones para rentar
nos estamos expandiendo. Bueno, yo no veo ese, yo no veo ese terreno baldío lleno de basura, yo veo ahí una tienda 3B que me esté generando un ingreso mensual, que me esté haciendo cada día más rico, ¿sí? Yo no veo, yo veo la clase media de los pobres ven el sureste mexicano como estados pobres. Yo los veo como las mayores oportunidades para hacerte rico, ¿sí? Eh, el, el gobierno de México tiene el programa de autosuficiencia agroalimentaria. Dan muchos incentivos para los agricultores, ¿sí? El sureste mexicano, los terrenos están a precio de descuento y tienen el 80% de tal agua en México. Yo veo ahí oportunidades de comprar terrenos, grandes parcelas a precios de gran descuento, a diferencia de cómo están inflados en los terrenos en el centro y norte del país. En el sureste mexicano son terrenos a precios de súper descuento donde los árboles crecen solos de tanta agua que hay, no tienes que regar nada. Eh, bueno, tienes el tren transpeninsular, tienes acceso a exportar tus frutas y verduras a Europa, a Asia o a las dos costas de Estados Unidos o a Sudamérica por abajo. Eh, yo veo oportunidades, me van a decir, ay, pero es que los agricultores cada rato hacen manifestaciones y queman bodegas que porque que el maíz y el frijol no se les paga bien. Bueno, eso es por falta de mente de millonario. Tiene una solución muy sencilla, se utiliza la inteligencia artificial para saber qué es lo que requiere el mercado, cuáles son los cultivos que mejor se pagan y que más necesita México y el mundo en general. Y ahí tienes el tren transpeninsular que te va a exportar. Si estás en ese corredor, tienes incentivos fiscales, no pagas impuestos en los primeros 5 años. Otra cosa que yo veo, ¿sí? Y puedo ahí, por ejemplo, si tienes un exceso de fruta o de verdura, yo veo, en lugar de desperdiciarla, yo veo la oportunidad de hacer una marca de mermeladas, por ejemplo, con el exceso de fruta o de verduras en conserva, congeladas, ¿sí? Cuando dicen que en el sureste mexicano se caen los mangos y se pudren en el suelo, yo veo la oportunidad de exportar mangos en almíbar. Si ven la diferencia de cómo, donde la gente no ve oportunidades, ven un mango pudrirse en el suelo, yo veo la oportunidad de exportar esos mangos a Japón, por ejemplo, que no tienen una manzana cuesta 200 pesos. Y eso me lo dicen mis amigos que tengo en Japón. Una manzana cuesta 200 pesos. ¿Sí? Yo veo una oportunidad de exportarles, en lugar de que se pudran en el suelo, esos mangos, oportunidad de exportar mangos en almíbar o mangos frescos. Bueno, espero que les haya quedado claro el ADN de la mente millonario. Aprender a ver oportunidades en donde la gente solamente ve terrenos baldíos con basura o fruta pudrirse en el suelo. Y esto yo lo puedo ver porque mi SAR, mi sistema de activación reticular, está entrenado para ver, así como ven se compraron el centro blanco y ven puros centros blancos por todos lados, pues así, a través de repetir todas estas frases, ¿sí? El dinero trabaja duro para mí, yo no trabajo duro por el dinero. Eh, Relacionarme con otras personas exitosas y no relacionarme con personas problemáticas y pesimistas, todas las que ya mencioné. A través de esa reprogramación es como ustedes van a empezar a ver el mundo como le da un millonario y van a ver oportunidades en todos lados. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta, comentario, aquí me lo pueden dejar, yo lo contesto en la brevedad posible. Si les gustó el video, like, suscríbanse para que no se pierdan el próximo. El próximo es el fin de la primera parte de este curso de Millonario. Vamos a cerrar con el soldado raso que se volvió emperador, la historia de Julio César. Es la máxima prueba de cómo un soldado raso con mente de millonario pudo llegar a ser el emperador más poderoso de la Tierra en ese tiempo. Bueno, los dejo con eso. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Bye.